que abras tu Biblia conmigo, por favor, en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos. Hebreos. Cada vez que yo predico, cada vez que yo comparto, lo hago porque lo vivo, porque ya lo viví o porque lo tengo que vivir. Lo predico porque es algo que la iglesia tiene que escuchar, porque es algo que la iglesia tiene que aplicar o porque es algo que la iglesia está viviendo. Lo más importante, lo predico porque es lo que Dios quiere que nosotros hablemos, que nosotros vivamos, que nosotros apliquemos. Dios me ha estado hablando mucho acerca del mover de Él y de lo que Él quiere hacer en su iglesia, por su iglesia y para el mundo. Te digo algo, Dios usó a los apóstoles, Dios usó a los discípulos, Jesús y Dios inspiraron a los apóstoles para escribir la Biblia pensando en nosotros. Dios nos bendice, Dios nos habla, no solamente para nosotros, sino para el mundo entero. Quiere que seamos benditos para bendecir. Somos de bendición, somos benditos para bendecir a los demás. Y en el libro de Hebreos te voy a decir algo que es bien famoso, bien conocido. Cuando hablamos del libro de Hebreos, hablamos de la fe. Y cuando hablamos de la fe, hablamos de las cosas que casi siempre queremos que pasen, pero también casi siempre no actuamos para que sucedan. Fe es lo que nosotros debemos de tener. Dios lo puso de esta manera: si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, podrías hacer muchas cosas. Podrías decirle a las montañas que se muevan, pero muchos de nosotros no tenemos fe. Lo que hoy Dios quiere compartirnos y enseñarnos es lo siguiente: fe. Vamos a hablar de fe, pero vamos a hablar de la fe que es nuestra fortaleza, pero también es nuestra debilidad. Fe es nuestra fortaleza, pero también es nuestra debilidad. Fe, fortaleza y debilidad. Tráeme mi teléfono, por favor, Chucho. Gracias. Fe, fortaleza y debilidad. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, nos habla de la fe. Nos habla de la fe. Hebreos, capítulo 11, y nos habla de la fe. Comienza así en el versículo 1. Ahora bien, la fe es la garantía. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La garantía. Fe es la garantía de lo que se espera. Fe es la garantía de lo que se espera. Y luego dice, ¿la qué? La certeza de lo que no se ve. Fe es la garantía. Fe es la garantía. Te garantizo mi trabajo. Te garantizo que va a quedar bien. Te garantizo que va a suceder. Te garantizo esto. ¿Me prestas dinero? Ajá. ¿Me lo vas a pagar? Aquí están las escrituras de mi casa. Esta es la garantía de que sí te voy a pagar. ¿Me prestas dinero? Es que no sé si me vas a pagar. Aquí están las escrituras de mi carro, el título de mi carro. Esto te garantiza que te voy a pagar. Fe es la garantía de lo que se espera. Eso es fe. Y es la certeza. Estoy seguro que va a pasar lo que yo no veo. El libro de Hebreos nos dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Yo no veo con ojos naturales, pero actúo en fe. Mi fe me ayuda a creer y mi fe me ayuda a actuar y a moverme, que va a suceder lo que Dios me ha dicho que va a pasar. Nosotros actuamos y actuamos en fe. Nos movemos porque sabemos que va a actuar o que va a suceder. Está hablando de la fe. Y fíjate lo que dice el versículo 2, y aquí es donde Dios me habló, me tocó y seguramente también lo va a hacer contigo en esta mañana. Gracias a ella. ¿Gracias a quién? ¿A quién? A la fe. Gracias a la fe. Gracias a la fe fueron aprobados los antiguos. Cuando tú y yo moramos, ¿qué va a decir la gente de nuestra fe?
¿Qué van a decir de tu fe? Hoy hablamos de Abraham como el padre de la fe. Hoy hablamos de Abraham, lo que hizo, tuvo fe, se movió en fe. Y este libro de Hebreos nos habla de todos los antiguos que hicieron cosas por fe y hoy los recordamos. Tú y yo, cuando nos moramos, ¿qué es lo que van a decir de nuestra fe? ¿Se van a recordar de nuestra fe, de las cosas que hicimos por fe? ¿O se van a recordar de lo que dudamos y no obedecimos al Señor por medio de la fe? ¿Qué dice la gente de nuestra fe? Ese es un hombre de fe. Es decir, es un hombre que actúa porque sabe que van a pasar cosas. Muchos de nosotros, y es bien normal o muy común, esperar a ver algo para poder actuar. Y la Biblia no nos dice eso. La fe es yo actúo, yo me muevo para que Dios se manifieste, para que suceda algo. Hemos escuchado testimonios, hemos escuchado pláticas de personas que nos cuentan lo que Dios hace porque se movieron en fe. Nos emocionamos, qué bueno por ellos, pero hasta ahí nos quedamos. Nosotros no actuamos y pensamos lo siguiente, es que ellos sí tienen fe o Dios los escucha a ellos, pero no a mí. Pero el mismo Dios que hace las cosas para los que creen en Él es el mismo Dios al que tú crees y al que tú le adoras. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Los que tenemos hijos, hay hijos que nos piden más que otros. Y nosotros les damos lo que nos piden, a lo que está a nuestro alcance o lo que les va a convenir. Y hay quienes te van a decir, pero ¿por qué a él le diste más? ¿O por qué a él sí le ayudas? Porque él me pide, porque ella me pide. Tú no me estás pidiendo, me hubieras dicho. Salimos de la tienda y alguien salió con 2 cosas y la otra salió con una. ¿Y por qué le diste 2 cosas a ella? Porque ella tuvo fe para pedirme que yo le iba a dar 2 cosas. Tú me pediste nada más una. Yo no te dije que una, yo te dije lo que querías. Con Dios es exactamente lo mismo. Muchos de nosotros ni siquiera le pedimos. Muchos de nosotros ni siquiera le creemos. Muchos de nosotros ni siquiera hacemos algo por fe. No hacemos nada en fe. Y si no haces nada en fe, Dios no se va a mover en tu vida. Te vas a seguir emocionando y dando gusto, cuando menos, por lo que Dios hace en la vida de los demás. Pero Dios no quiere nada más que unas personas se muevan en fe. Dios quiere que todos nosotros nos podamos mover en fe. Nosotros tenemos que entender esto. La fe es la garantía, la fe es la certeza de que Dios va a hacer cosas, de que van a suceder. Eso es lo que nosotros estamos viviendo. Ahora, muchos de nosotros, ¿por qué digo que la fe es la fortaleza y es la debilidad? Muchos de nosotros tenemos fe para pedir. Y le pedimos a Dios un carro, y le pedimos a Dios una casa, le pedimos a Dios una esposa, le pedimos a Dios un esposo, le pedimos a Dios más dinero, le pedimos a Dios que nos cambie, le pedimos a Dios que nos sane, le pedimos a Dios que nos ayude. Esa es nuestra fe y le pedimos a Dios. Y esa es la fe que tenemos, es nuestra fortaleza que le pedimos a Dios. Pero ¿sabes qué? Nuestra debilidad es de que tenemos fe, fortaleza para pedir, pero nuestra debilidad no tenemos fe para dar. No tenemos fe para actuar. No tenemos fe para dar lo que Dios nos pide. Tenemos fe en que Dios nos va a llevar al cielo y le pedimos, Señor, perdona mis pecados. Pero muchos de nosotros no tenemos fe para dar la salvación a las personas. No le hablamos a nadie de Jesucristo. No le hablamos a nadie de que Dios los ama o que Dios los perdona. No tenemos fe para eso. Nosotros tenemos fe para decirle a Dios que haga lo que nos conviene o lo que queremos. Cuenta la historia del joven rico en el libro de Mateo, se los repito, que le dijo al Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, haz los 10 mandamientos, cumple con los 10 mandamientos. Y este joven le dijo, lo he hecho desde temprana edad, ya lo he hecho. Es como muchos de nosotros decimos, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con las personas. Es decir, yo soy bueno, ok.
Y eso es lo que mucha gente nos dice afuera, o lo que decimos. Y Jesús dijo, ok, pues entonces, si ya haces eso, ve y vende lo que tienes, deja tus riquezas y dáselo a los pobres. Ese joven tenía fe para acercarse a Jesús, para hablar con él, para hacerle una pregunta, para decirle, estoy interesado en ir al cielo, te pido, muy bien, pero no tuvo fe para dar lo que Jesús le estaba pidiendo. Le dijo, deja tu dinero, porque en su dinero estaba el amor. Deja tu dinero y sígueme. Y el joven se fue triste. Su fe era, dame, pero no me pidas. Y muchos de nosotros tenemos ese estilo de fe, al menos los que nos siguen en YouTube o los que nos siguen en Facebook. Déjame les digo a los que están en Facebook, nada más a ustedes, ¿no? Ustedes que nos siguen en Facebook, luego, ¿por qué me dicen? Tenemos fe ¿para qué dije que tenemos fe? ¿Para qué? No, para pedir. Okay. A ver, los que están en Facebook, por favor, ahí escríbele si me estás viendo. ¿Tenemos fe para qué? Para pedir. Ponle ahí para pedir. Tenemos fe para pedir, pero no tenemos fe para dar. ¿No tenemos fe para qué? Los que están ahí en Facebook, ponle para dar. Muy bien, muy bien. Entonces, si yo tengo fe, mi fe para pedir es mi fortaleza. Yo me acerco a Dios y le digo, Señor, por favor, sáname. Señor, por favor, ayúdame. Esa es mi fortaleza. Y si ya tienes una fe para dar, entonces se hace más grande tu fe. Pero nuestra debilidad es esta. Dios te pide que hagas cosas y no lo hacemos. Entonces se vuelve nuestra debilidad. Porque Dios te pide que actúes, que hagas para Él poderse mover, para Él poderte bendecir. Entonces es cuando tú te mueves en fe, actúas en fe, haces algo que todavía no lo ves, pero sabes que es lo correcto, ves la respuesta de Dios y dices, qué bueno que lo hice. Qué bueno que lo hice. Este joven rico podía tener fe para pedir. Quiero que leas este pasaje conmigo para ver si te animas en tu fe en esta mañana, juntamente con todos los que estamos escuchando. Y busques el libro de Lucas, Lucas capítulo 8. Gracias a Dios que es domingo y vamos a leer la Biblia. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Y si todavía no eres muy rápido buscando las escrituras, apúntalo y lo lees en tu casa. Yo lo voy a leer junto. Lucas capítulo 8 en el versículo 40. Lucas capítulo 8, versículo 40. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. Versículo 41. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, flujo de sangre, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. Versículo 45. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, le dijo Jesús. Alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies en presencia de toda la gente, contó lo que había tocado y cómo había sido sanada al instante. Versículo 48, si todavía tienes Biblia o si puedes en tu aparato electrónico, subraya esto. Hija, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Cuando tú tienes fe, cuando tú tienes certeza de que va a suceder algo, actúas. Ahora, todos nos podemos imaginar las multitudes. Tú has ido a conciertos, tú has ido a congresos, tú has ido a actividades, tú has ido, si has vivido en la Ciudad de México, has ido al bendito metro,
donde hay mucha gente, donde te aprietan, donde vas caminando, donde es más, en la Ciudad de México a mí me tocó vivir ahí y me tocaba que ellos me ayudaban a entrar, todos nos ayudábamos a entrar al metro, ¿verdad? No, nada más le hacías así y te ayudaban a salirte, a bajarte en la salida incorrecta. Espérame, no, ya aquí no es, y ya te salías en la incorrecta, entonces te tenías que esperar para entrar al siguiente lugar. Bueno, cuando Jesús iba a las multitudes alrededor, ahora imagínate Pedro, todos tenemos un Pedro en la familia, todos en el trabajo y en la iglesia, todos. Viene este hombre Jairo y le dice a Jesús, él tuvo fe para pedir, Jesús, por favor, sana a mi hija, vamos a mi casa. Interesante, era su única hija y Jesús era el único Hijo de Dios. Algo interesante, espero no se me olvide regresar a eso. Pero cuando Jesús le dice vamos a sanarla, de repente la multitud, alguien lo toca y Pedro, pues hay un montón de gente, claro que te están tocando. Vas a un concierto, vas a un campamento, vas a un concierto, vas a un congreso y lógico, mucha gente te va a tocar. Y Pedro, bendito Pedro, es lógico. Y Jesús dijo, no, alguien me tocó porque ha salido poder de mí. La fe de la mujer no era, dame una entrevista a Jesús, no era Jesús, ora por mí, no era Jesús, oye, ¿tú crees que puedes? Esa no era la fe. La fe de ella dijo, yo sé que si lo toco, aunque sea el borde de su manto, tengo la certeza, yo ya lo vi, que me va a sanar. Esa era la fe de la mujer. Te lo leo rápido en Mateo 9, apúntalo por favor. Mateo 9. Cuando tú estás leyendo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dicho sea de paso, vas a encontrar que es lo mismo pero no es igual, como dijo el apóstol, ¿verdad? Es lo mismo pero no es igual, o no es lo mismo pero es igual. Cada uno te cuenta una versión. Si yo les pregunto qué fue lo que Dios te habló, me vas a decir cosas diferentes. Bueno, Mateo, Lucas y Juan es lo que estaban haciendo, comentaban un poquito lo que a ellos les convenía quizás, por así decirlo. Y en el libro de Mateo capítulo 9, en el versículo 18, le dice Mateo 9, versículo 18. Mientras él les decía esto, un dirigente judío, fíjate, Mateo no da el nombre, pero Lucas sí. Lucas dice que era Jairo. Mateo dice, no me importa el nombre, yo voy a decir lo que era, tenía una posición. Un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Todos tenemos un Mateo el exagerado, porque Lucas dice que estaba a punto de morir, que estaba enfermo. Entonces ya se murió, ¿verdad? Los exagerados. Jesús se levantó y fue con él acompañado de sus discípulos. En esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia. ¿Cuántos años te estaba enferma? ¿Cuántos años? 12. Y sabes que en esos 12 años se acabó su dinero buscando doctores, médicos que la ayudaran. 12 años invirtiendo dinero para ser sanada y nadie pudo. 12 años padecía de hemorragias. Se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Versículo 21, subráyalo por favor. O imagínate que lo subrayas en tu teléfono. Por fe lo subrayé. Pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Si al menos toco lograr su manto, quedaré sana. Eso es lo que a ella le movió. Entonces, nosotros debemos de entender que la fe es la garantía, la fe es la certeza, pero para que sucedan cosas, yo me tengo que mover. Esa mujer pudo haber dicho, ahorita va a decir Jesús me conoce, Jesús sabe que estoy aquí, Jesús sabe que estoy enferma, Jesús tiene poder. Ahorita va a voltear y me va a decir, tú que has estado enferma por 12 años, ven, pasa al frente, voy a abrir, como abrí el mar, voy a abrir las multitudes para iluminarte y que pases aquí, y entonces yo voy a orar una poderosa oración para que seas sana. Esa mujer pudo haber pensado eso, como muchos de nosotros. Dios conoce mi sufrir,
Dios sabe lo que estoy pasando. Si es Dios, a ver que haga algo en mi vida. Dios lo quiere hacer, pero tú tienes que moverte en fe. Esa mujer no dijo, oh, ahorita cuando se descuide le voy a platicar. Ella pensó, yo tengo la garantía, yo tengo la certeza que si toco el manto de Jesús. Y ojo, para no hacer falsas doctrinas, no vayamos a pensar que los pañuelos y los mantos tienen poder y que con tocar un pedazo de trapo Dios me va a sanar. Jesús dijo, de mí salió poder, de mí. No dijo, mi manto sagrado lo sanó, de mí salió poder. La fe es nuestra fortaleza, porque la mujer de flujo de sangre que tenía enfermedad por 12 años se aventó a tocar, actuó. La fe es nuestra debilidad, porque el joven rico, Dios le pidió que hiciera algo por fe, que el joven rico no lo quiso hacer. Esa fue su debilidad. ¿Cómo está tu fe? Todos tenemos fe, todos tenemos fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Es tu fortaleza o es tu debilidad? ¿Tenemos fe para pedir? ¿Tenemos fe para pedir? ¿O también tenemos fe para dar lo que Dios nos está pidiendo que hagamos? Tenemos que entender que Dios es el que se mueve en medio de la fe. La fe es lo que el Señor quiere usar para bendecirme a mí y mostrar su poder. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, o lo que está haciendo en tu vida, o lo que hizo en tu vida. Pero tiene que ser por fe. Di conmigo, tiene que ser por fe. Nuestra fe en muchas ocasiones es poca para dar. Por ejemplo, cuánto tiempo le dedicamos a Dios? A Él. Mi fe es poca porque, bueno, Dios es grande, no necesita mi fe. A todos nosotros nos ha pasado que tú has ayudado. Y cuando pides una ayuda, una pequeñita, no te la dan. Una y chiquita, y no te la dan. Y te viene lo que te... Yo no me bajo de la cruz, yo cargo mi cruz y con esa le doy de cruzazos. Mira, tanto que yo doy y no me pudieron ayudar. A todos nos pasa. ¿Te puedes imaginar a Jesús diciendo, oye, me pides, te doy, pero cuando yo te pido naranjas dulces para mí, no me das nada a mí? Alguien diga, ouch. Nuestra fe a veces es poca para darle a Dios. A veces no lo ponemos como prioridad en nuestras vidas. Mateo 6:33, pon a Dios primero, dale a Dios tu prioridad y las cosas vendrán por añadidura. Pero nuestra fe a veces es nuestra debilidad, porque a Dios lo dejamos al final. Generalmente en nuestra manera de pensar es, a Dios le doy al último. Tenemos fe para que Dios nos lleve al cielo, le pedimos a Dios que nos lleve al cielo, pero no tenemos fe para compartir nuestra fe con los demás. No creemos que Dios nos va a usar, no creemos que el Señor quiere usar nuestras vidas. No lo creemos, por eso no lo hacemos. Ahí va lo que es fe. Te metes al Facebook y te dicen, raza, cuidado porque ahí en esta calle, en esta dirección está el policía y está parando a todo el mundo. Tú tienes fe de que es cierto y no vas por esa dirección, o no sales ese día, o vas pero si al límite de velocidad, porque tú creíste eso. Era una mentira del diablo y de Chencho que la subió. Pero tú tuviste fe. No hubo nadie, no pasó nadie. Y tu fe fue tanta que le hablaste a todos tus amigos o lo compartiste para decirles, tengan cuidado porque ahí está el policía y los está parando a todos. Ya le agregaste y los está parando a todos. Cuando nada más decía, ten cuidado porque ahí está el policía. Pero tú tuviste fe. Muchos tenemos fe en otras cosas y actuamos. ¿Por qué te fuiste a la tienda que está en la otra ciudad?
Oh, es que dijeron, ¿no leíste? Dijeron que en aquella estaba cerrada. ¿Y quién te dijo? Tú tienes fe. Nosotros lo que tenemos fe lo actuamos, pero ¿sabes qué? Muchos de nosotros tenemos fe en las cosas equivocadas o en las personas equivocadas. ¿Les puedo tirar una piedra? Hoy sí, ¿me permiten tirar una pedrada? Con amor y respeto. Muchos le tenemos fe al amigo, al vecino y al Facebook. Les creemos y actuamos. Fe es creer y actuar. Pero no le tenemos fe al pastor porque no creemos lo que nos dice, porque no hacemos lo que nos pide. Pero nos cae bien, es buena onda, es simpático, es buena persona. Su esposa lo viste bien. En el trabajo me dicen que si mi esposa me da la ropa, sí, ella me da la ropa, sí, ella me la pone. Entonces, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Tu fe es tu fortaleza o tu fe es tu debilidad? ¿Tienes fe para pedir o también tienes fe para dar lo que el Señor te pide? ¿Cómo está tu fe? Hoy, independientemente de cómo esté tu fe, nuestra fe tiene que salir fuerte de este lugar. Nosotros le tenemos que decir a la fe lo que tiene que hacer. La fe está esperando que tú y yo le digamos: fe, muévete en esto, haz esto. La fe está esperando que a qué horas me dices que haga algo, a qué horas me dices que me tengo que mover, a qué horas voy a moverme. Oye, ya tengo 5 años esperando que tú me des cosas que hacer y tú, espérame tantito. ¿Cuál es la prisa? Todavía no. Nosotros tenemos que entender lo siguiente, que nuestra fe la mostramos en obediencia. Por ejemplo, Dios nos pide el 10%. Eso es fe, saber que Dios te pide el 10%. Eso es fe, está escrito en la Biblia. Pero no todos se lo damos. ¿Por qué razón? No tenemos fe en que Dios está esperando mi 10%. Si tengo fe en que Él me va a ayudar, si tengo fe en que Él me va a dar, si tengo fe en que Él me va a bendecir, y esa es nuestra fortaleza. Pero ¿dónde está el de darle a Dios lo que te está pidiendo? Es la palabra de Dios. Y ahí es cuando batallamos con la fe. Es que no sé si sea cierto. Y nos convertimos en Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén, Dios le dijo: mira, todo esto es bueno y es para ti. Muy bien, pero de este árbol, de este fruto no comas. Ya sabemos la historia. Adán fue debilucho. Adán dejó que su esposa hiciera lo que no debía. Adán dejó que la mujer cayera en pecado. Bueno, ¿por qué razón? Porque escucharon la voz de Satanás diciendo: no es cierto, no pasa nada. No pasa nada. Con que Dios dijo: no va a pasar nada. No va a pasar nada. Ellos dudaron de Dios. Y pasó. Y gracias a que Satanás convenció a Adán y Eva, hoy nosotros trabajamos y nacemos en pecado gracias a ellos. Pero gracias a Cristo Jesús, que murió, resucitó y lo hizo por nosotros. Ya no somos esclavos del pecado, ya somos hijos de Dios, ya somos libres en Cristo Jesús, porque Él nos ama, porque Él nos cuida, porque Él nos perdona y porque Él fortalece nuestra fe y Él desea que nosotros seamos de bendición. Entonces nosotros tenemos que aprender que nuestra fe es fortaleza, pero es debilidad. Tenemos fe para pedir, pero por ejemplo cuando Dios te dice que tienes que dejar ciertas cosas, ciertas amistades, ay, es que no sé, que tienes que dejar de hacer ciertas cosas, que tienes que moverte y actuar, que tienes que darle a Dios más tiempo, que tienes que darle a Dios tu asistencia, que tienes que darle a Dios tu amor, que tienes que amar a las personas, que tienes que servir a las personas. Eso es fe. Amar a quien no te cae bien, eso es fe. El otro día mi hija me estaba, la más chiquita, me vino a decir que aprendió en la escuela, no sé qué le enseñaban en la escuela, que aprendió en la escuela que los enemigos, y hay que amar a los vecinos y a los enemigos. Y entonces ya estaba diciendo que la vecina era su enemiga. Porque esto, y le preguntaron las niñas: ¿tú sabes lo que son enemigos? No sé. Dice: pero tengo que amar a mis enemigos, que son mi vecina, mi amiguita. Ya le explicamos, o sea, tengan cuidado a qué escuela meten a sus niños, amén. Pero nosotros tenemos que aprender que por fe
obedecemos a Dios. Por fe obedecemos a Dios. Entonces, la fe es nuestra obediencia a Dios es una prueba de nuestra fe. Muchos de nosotros decimos, yo sí quisiera tener fe. Yo sí quisiera tener más fe. Yo quisiera que mi fe fuera más grande. De verdad, yo sí, ¿qué tengo que hacer? Obedece a Dios. Yo quiero aprender a hablar inglés, pastor. ¿Cómo le hablo para aprender a hablar inglés? Habla inglés. Pero no sé, porque no sabes, habla inglés. Yo quisiera aprender a tocar un instrumento. Bueno, pues búscate un maestro. Primero búscate un maestro, cómprate el instrumento y dile que te enseñe. La práctica te va a hacer a mejorar. La fe también. Más práctica, más fe. Menos práctica, menos fe. Yo tengo fe, pastor. ¿Qué estás haciendo por fe o en la fe? Pues le estoy pidiendo a Dios. Muy bien. Tu fortaleza. ¿Estás haciendo algo por fe? ¿Estás ayudando por fe? ¿Te estás manifestando por fe? Santiago lo puso de esta manera. La fe sin obras es una fe muerta. Yo hago cosas y las hago por fe, para que Dios se manifieste en mi vida. Tú y yo tenemos que pedirle a Dios que ayude en nuestra fe. Lee conmigo Marcos, por favor. Marcos capítulo 9. Vamos a tener que volver a ver la enseñanza en nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos la enseñanza Casa Adobes, porque esto quizás lo estás escuchando, pero a lo mejor no lo estás digeriendo. Lo vas a tener que volver a escuchar. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 21. Marcos capítulo 9, versículo 21. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Estaba un niño hablando de que le estaban dando convulsiones a un papá, a su niño, estaba endemoniado. Entonces Jesús hizo la pregunta y le dice, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó el papá. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. El papá le estaba diciendo a Jesús, si puedes hacer algo, si puedes hacer algo. Jesús, si tú puedes, Jesús es el Dios de lo posible. Este papá ya tenía fe, pero una fe débil. Si puedes hacer algo, si puedes. La fe de la mujer con el flujo de sangre era una fe de fortaleza. Él me va a sanar, lo voy a tocar y me va a sanar. Nosotros, muchas ocasiones, Dios no se mueve porque nuestra fe es débil. Bueno, Señor, pues si quieres. Bueno, Señor, pues no sé, pues lo que Dios quiera. Pero es una fe falsa. Es una fe así bonita que se vea bien. No, pues es como decir, vas a ir a la iglesia el domingo, pues si Dios quiere. Si Dios quiere. O sea, claro que Dios quiere verte aquí. Claro que Dios quiere que vengas. Nosotros tenemos fe para decir, ¿sabes qué? Fe es la certeza, la garantía de lo que viene. Tenemos fe para decir, no, yo en el 2019 me voy a ir a Europa de vacaciones. O sea, lo declaramos y lo confesamos. Sabemos que vamos a vivir por fe, pensamos y lo vamos a declarar. Muy bien. Pero no sé si voy a venir a la oración el otro mes. Nosotros, algo interesante que te tienes que hacer. Tú tienes que declarar. Tú tienes que declarar por fe. Tú tienes que decir por fe. A mí me bendice un montón cuando ustedes vienen a mí, pastor, esto es lo que va a pasar en tu vida. Esto es lo que va a venir a la iglesia. Esto es lo que va a hacer Dios con nosotros. Pastores, porque lo estás hablando en fe, lo estás declarando en fe. Yo nada más digo amén, amén y amén. Yo me dejo querer. Yo me dejo querer, yo me dejo usar. Cuando tú declaras la palabra por fe, tú dices, no, ahora lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Ya lo dije. Ya lo dije. Vamos a ir a repartir flyers. ¿Quién va a ir? Todos, muy bien. Y llegó el momento de repartir flyers y dice, no, pues ya dije. Ahora tengo que ir.
ahora lo tengo que hacer. Bueno, esta persona dijo muchas veces, versículo 22, muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros. Versículo 23, Jesús le dijo, ¿cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible, contesta Jesús. Y aquí va. Sí creo. ¿Tú crees que Dios te va a bendecir? Yo sí creo que Dios me va a bendecir. Muy bien. Entonces tienes que actuar. Entonces tienes que obedecer. Entonces tienes que hacer algo. ¿Crees? Sí. Bueno, la obediencia, el accionar, el obedecer a Dios es la respuesta que yo tengo en fe a lo que Dios me habla. Sí creo. Perfecto, qué bueno que crees. Continúa el relato. Exclamó de inmediato el padre del muchacho. Y aquí es donde viene lo que Dios quiere que hagamos. Ayúdame. ¿Ayúdame en qué? ¿Ayúdame en qué? En mi poca fe. Ayúdame en mi poca fe. ¿Ves cómo todos tenemos fe? Algunos tenemos una fe más grande, algunos tenemos poca fe. ¿Ves cómo tenemos fe para que Dios haga algo, pero no todos tenemos fe en que lo va a hacer, por eso no le obedecemos? ¿Ves cómo Dios está bendiciendo a otras personas porque están actuando en fe, porque están haciendo en fe? Pero tú dices, oh, sí, yo sí creo que lo hizo Dios. Yo sí creo que lo va a hacer Dios. Pero no tienes fe para que Dios haga las cosas en ti porque no le obedeces y porque no actúas. La fe es lo que te va a hacer que Dios se mueva sobre tu vida. Esa es la fe. Quizás tu fe no es mucha. Tienes que decirle, Señor, ayuda a mi poca fe. Ahora, si tú le pides a Dios que ayude tu poca fe, Dios te va a pedir que hagas cosas por fe. Señor, ayuda. No, la verdad no sé si sea cierto, pero lo uso como ilustración. No sé si sea cierto. No, hombre, es que cuando más le pido a Dios paciencia, más me ataca. Ay, no, es que yo le he pedido a Dios paciencia, pero no, hombre, mejor ya no le voy a pedir a Dios nada. Yo no sé si sea verdad eso, pero lo que sí sé es de que cuando tú le dices a Dios, ayúdame en mi poca fe, Dios te va a decir, muy bien, háblale a esa persona ora por esa persona para que sane. Y me acuerdo cuando Dios me mostró que oráramos por unas personas para que tuvieran familia, y yo, no sé si no sé cómo tienen tantos años y no tienen familia, y yo no soy Benny Hinn, ¿verdad? No sé, y Dios me dice, ¿tienes fe en que yo lo puedo hacer? Sí, Señor, yo tengo fe que me vas a usar. ¿Y por qué no actúas? ¿Y por qué no te mueves? Ok, los que quieran tener familia, ven, pasen. Y era específico, ¿te acuerdas? Específicamente esa persona, ven, Dios te va a dar familia. Oramos por esa persona, quedó embarazada. La bendición fue tan grande que se fue a otro lado. Una persona viene a mí y me dice, ¿sabes qué? Que me duele la espalda, tengo varios días con dolor de espalda, y Dios me dice, ora por él para que yo lo sane. Señor, pero pues sí, yo no soy de los gruesos, yo soy un simple gusanito que habita en la serranía, Señor. Nadie me quiere, Padre. ¿Cómo? ¿Tienes fe? Yo sí tengo fe que les vas a... Pues ora por él, déjame oro por ti, para que Dios te sane. Y Dios lo sanó en ese momento. Dios hace las cosas. Hace poquito cuando dije que me fui a Guatemala, nada más dije a mi esposa, me voy a Guatemala, no tenía dinero, no tengo dinero ni nada que dar, no tengo nada, que no. Y mi esposa, ¿estás loco? ¿Cómo vas a ir? Es en unos cuantos días, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cómo le vamos a decir? Yo voy a ir. Y todavía declaré y confesé y creí que iba a ir como 3 días antes, no, como una semana antes más o menos. Y me fui a Guatemala, pero yo tuve que actuar en fe, yo le tuve que creer a Dios. ¿Y sabes por qué fue a Guatemala? Porque Dios quería tener una bendición de Guatemala a mi vida, a mi familia y a los que se congregan en Casa Doble. Por eso fui, pero yo actué, yo me moví en fe, yo lo tenía que hacer. Les dije a la gente, vamos a tener el congreso de nuestra campaña, no estás solo. No hay dinero, pastor. No hay dinero, pero lo vamos a hacer. Y ya rentamos el local. Pastor, pero es que, ¿cuál es el problema? Y me encanta, en mi equipo hay siempre Pedros y hay Tomás. Hay Pedros que me dicen, pero ¿y cómo le vamos a hacer si es bien pronto?
Pero no tenemos dinero, ¿cómo le vamos a hacer? Pero ¿y cómo le vas a llamar? ¿Y cómo va a estar eso? Los Pedros, ¿eh? Y están los Tomás, pero si va a venir gente, no, pues hasta que lleguemos yo voy a creer. O sea, pues es el pastor y bueno, a veces pienso que sí sabe lo que hace, ¿no? Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer. Me estoy moviendo en fe. Y los que tengan fe conmigo me van a apoyar. Y los que tengan fe conmigo lo van a hacer. Y los que tengan fe conmigo van a hacer que pasen las cosas. Lo estamos haciendo en fe. Y Dios está proveyendo. Y Dios lo va a hacer. Y tenemos fe porque estamos actuando por fe. Nos estamos moviendo por fe. Nunca has hecho una campaña, pastor. ¿Y cómo sabes que va a estar bien? Porque Dios nos dijo que va a estar bien. Porque tú vas a estar ahí, por eso va a estar bien. Porque somos de bendición para la gente, por eso va a estar bien. Pero es bien pronto. ¿Qué? ¿Me tardé en hacerlo? ¿Lo hacemos ya en 15 días? Y eso fue buena onda, escuché la voz del enemigo. Es que es bien pronto. Bueno, vamos a moverlo una semana pues. Pero es que a los 15 días viene BBS, pastor, ya sabes. Sí, vamos a invitar a la campaña y a BBS. Pero es que le vamos a pedir ayuda a la gente con dinero. Y luego para vivir también. Sí, ¿qué? ¿No trabajan? ¿Y que no tienen un Dios que nos provee y que nos da? No, pues sí. Pero es que los vas a tener aquí en la iglesia. Y pues preferible tenerlos en la iglesia que tenerlos ahí en el antro, en el bar. Pero es que vamos a venir muchas veces. Y no me alegré con los que me decían vamos a la casa del Señor. No dice la Biblia, mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Bueno, es bien fácil declarar, pero no vivir. Y nosotros no vivimos por lo que declaramos, vivimos por lo que hacemos. El justo por la fe vivirá. No es declarar solamente. Yo declaro para decir a mi mente y a mi corazón, esto es lo que viene, esto es lo que va a pasar. Por eso lo declaro. Yo soy bendito. Dios me va a prosperar, Dios me va a cuidar. Yo hago una declaración de fe y lo guardo en mi espíritu y lo declaro. Entonces ya tengo que trabajar para ver eso en el nombre de Jesús. Ahora, déjame te digo algo. Cuando hablamos de la fe, no hombre, nos emocionamos. ¿Tú tienes fe de debilidad? Y dices, híjole, la verdad que sí. Pero yo quiero tener fe de fortaleza. Muy bien, todos queremos tener fe de fortaleza. Muy bien, y te emocionas. Pero déjame te digo algo, que cuando tú declaras por fe, cuando tú comienzas a vivir por fe, van a venir los obstáculos. Van a venir los obstáculos. Y en el libro de Lucas, capítulo 8, vamos a ver que cuando tú quieres vivir por fe, cuando tú quieres actuar por fe, siempre te van a venir los obstáculos. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, y estoy por terminar la fe. Lucas capítulo 8. En el versículo 40 dice lo siguiente, Lucas 8, 40. Estamos hablando de la fe, fortaleza y debilidad. Fortaleza y debilidad. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga, arrojándose a los pies de Jesús. Le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. Fíjate, Mateo dijo, su hija se murió, y no dijo el nombre de Jairo. Lucas fue más específico, Lucas más el humano, y le dice lo siguiente, ¿sabes de qué? Que Jairo tenía una hija, se estaba muriendo. La hija de Jairo estaba en la casa. Jairo fue y se la aventó a los pies de Jesús, que tuvo fe. Yo creo que él puede hacer algo. Muy bien, continúa el relato. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretaban. Se puso en camino para ir a la casa ¿de quién? De Jairo. Porque Jairo le dijo, oye, está pasando esto. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban a haberlo tocado, Pedro le dijo, maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies.
En presencia de toda la gente contó por lo que había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado. ¿Qué sanó a esa mujer? La fe. ¿Cómo tuvo fe ella? Actuó, se animó, hizo cosas, le creyó. Muy bien. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Cuando tú declaras que vas a vivir por fe, cuando tú comienzas a actuar por fe, cuando tú quieres que Dios haga cosas a través de ti, también la fe va a ser probada, también la fe va a tener obstáculos. ¿Te puedes imaginar? La bendición de una mujer se estaba convirtiendo, entre comillas, la maldición de alguien. Ponte en el lugar de Jairo. Jairo va por Jesús. Jairo se le tiró a los pies de Jesús. Jairo le dijo: mi hija se está muriendo, por favor ve, sánala. Cuando Jairo escuchó que Jesús hacía milagros, Jesús le dijo: vamos a tu casa. El corazón de Jairo, ¿cómo estaba? Alegre, contento. El maestro me escuchó. Logré la entrevista con el maestro. El maestro va a ir a sanar a mi hija. Tengo esperanza, tengo fe. Jairo, desesperado de que su hija estaba enferma, de que su hija se estaba muriendo, la mujer de flujo de sangre se le ocurre ser sanada en ese momento. ¿Qué estaba en el corazón de Jairo? ¿Qué estaba pensando Jairo en ese momento? Oye, no, por favor, no te pongas a investigar quién, somos muchos también. Ya te tocaron, vente, vamos, mi hija se está muriendo. ¿Cómo estaba el corazón de Jairo? ¿Qué estaba en la mente de Jairo? Cuando el maestro le dijo: sí, vamos a que tu hija sea sanada, se estaba probando la fe, se estaba poniendo obstáculo. Pudo haber habido emoción en el corazón de Jairo cuando, hombre, si acaba de sanar a una persona nada más con tocar su manto, mi hija va a ser sanada con que él la vea, con que la toque, con que la mire. Seguramente hubo emoción en el corazón de Jairo. Pero en ese momento vienen y le dicen: ya no lo molestes. ¿Sabes qué? Ya murió. Ya murió. Ya no molestes al maestro. ¿Y no que Dios tiene poder para hacer las cosas? ¿Y no que Dios puede hacer las cosas? ¿Y no que Él sabe? ¿Y no que soy su hijo? ¿Y no le estuve orando? ¿Y no le estuve adorando? ¿Y qué pasó con eso? Y ahí es donde viene que tu fe no era tu fortaleza, sino tu debilidad. Sí creo que lo puedes hacer. Sí creo que lo puedes hacer. Pero mira, ya te detuviste a sanar a alguien. Ya te detuviste, mi hija ya murió. Mejor ni le hubiera dicho nada. Nos pasa a nosotros. Cuando tú comienzas a actuar en fe, cosas incómodas suceden a tu alrededor. Les puedo abrir mi corazón como pastor. Estamos hablando y declarando por fe. Estamos haciendo cosas por fe. Y cuando queremos que pasen cosas, menos asistencia tenemos en la iglesia. Les he dicho, necesitamos del diezmo y la ofrenda. Necesitamos ser fieles con Dios. Las ofrendas cada día vienen hacia abajo, hacia abajo y hacia abajo. Cada día es menos el dinero que recibimos de diezmos y ofrendas. ¿Sabes lo que a mí me incomoda? ¿Sabes lo que a mí me duele como pastor? Digo: wow, Señor, nos estás hablando que vamos a crecer. Señor, nos estás hablando que nos vamos a multiplicar. Y veo que no hemos traído gente nueva, que no hemos traído invitados, que no buscamos gente nueva. Y digo: oh, Señor. Todo eso viene a atacar mi mente, a atacar mi corazón, a decir: oh, Señor, y yo diciéndoles que vas a hacer milagros, y yo diciéndoles que tú nos vas a multiplicar. Dios me dice: si no se mueven ustedes, me voy a mover yo. Pero lo que yo hablo, yo lo voy a cumplir. Pero mientras, mi fe tiene que estar fortalecida en el Señor, y tu fe igual. Vamos a ser parte del crecimiento. Vamos a estar juntos. Yo soy parte del crecimiento. Y menos gente viene, y menos finanzas entran. Oh, Señor. ¿Sabes para qué sigues hablando de esto si no te apoyan? ¿Para qué sigues hablando de esto si no está pasando nada? La niña ya murió. Tú dices: yo quiero cambiar. Yo voy a cambiar. Yo voy a obedecer a Dios. Ya me cansé de vivir mal. Ya me cansé de hacer las cosas que no debo. Yo voy a cambiar. Y vienen los ataques a tu vida. Y vienen las distracciones a tu vida. Voy a orar más.
voy a apoyar más, voy a saludar más, voy a tratar de ayudar a la iglesia más. Muy bien. Y vienen los ataques a tu vida. Que el trabajo, que el dinero, que las cosas materiales, que la familia. Entonces, ¿ya para qué lo molestas? Ya se murió tu hija. Ya no lo molestes. Ya no lo molestes. Y muchos de nosotros, nuestra fortaleza se volvió debilidad porque ya no luchamos por eso. Ya no luchamos. Ya vino la debilidad, ya vino la tristeza a tu vida, ya vinieron los obstáculos y dijimos, ¿sabes qué? No va a pasar. ¿Para qué evangelizamos si a lo mejor no va a venir gente? ¿Para qué hablamos la campaña si a lo mejor nadie va a ir? Porque uno que otro piensa que eso va a acontecer. ¿Sabes qué? Nuestra fortaleza, nuestra fe se viene abajo. Pero depende de nosotros. Depende de ti si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida y en tu iglesia. Tú tienes que pelear por eso. Tú tienes que seguir a pesar de los obstáculos. Tú tienes que seguir a pesar de lo que tus ojos naturales ven. Porque la fe, dice, es la certeza, es la garantía. Todavía no lo veo con mis ojos naturales. Yo estoy viendo poca gente, yo estoy viendo pocos ingresos, yo estoy viendo poco apoyo. Tú estás viendo dificultades en tu trabajo, tú estás viendo dificultades en tu casa, tú estás viendo dificultades en tu matrimonio o en tu relación. Eso es lo que estás viendo, pero ¿sabes qué? Yo no me muevo por lo que veo con los ojos naturales. Yo me muevo por lo que los ojos espirituales me han dicho, y esa es la fe. Por lo tanto, problemas, enfermedades, decepciones, háganse a un lado, porque no me van a detener. Yo voy a seguir avanzando, yo voy a seguir moviéndome. Me negaron esta oportunidad, alguien más me la va a dar. Se me cerró esta puerta, Dios me va a abrir otra puerta. Alguien me dijo que no, otra persona me va a decir que sí, y esa persona va a ser de bendición a mi vida. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y cuando tú no te detienes por las circunstancias ni por las cosas malas que están sucediendo, sigues avanzando, ahí es donde Dios se manifiesta y se glorifica. Lo digo para los de YouTube, para los de Facebook. Ya basta de detenernos en medio de los problemas y no avanzar. Tenemos que movernos en fe. Tenemos que creer en fe. Va a haber dificultades. La hija de Jairo se murió. La hija de Jairo se murió. Jairo tenía fe, Jairo tenía pasión, Jairo adoraba al Señor. Pero en medio de eso, ¿sabes qué pasó? Se murió su hija. Versículo 50. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Un hombre le vino a decir a Jairo lo que con los ojos naturales estaba pasando. Jairo escuchó a un hombre, pero también escuchó a Jesús. Y tú decides a quién le crees: al hombre que llevas en ti, al hombre que ve los problemas, las dificultades, las ansiedades, o a Jesús que gobierna, que reina, que tiene lo mejor para ti. Tú decides a quién creerle. Tú decides qué voz escuchar. Y la fe te va a decir: muévete, actúa, hazlo, porque Dios te va a respaldar, porque Dios lo va a hacer. No vemos Dios a través de nosotros porque nos detenemos cuando ya la circunstancia se está poniendo difícil. Dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de pedir, dejamos de dar, dejamos de actuar. Por eso no pasa nada en nuestras vidas. Nos volvemos emocionales. Sí creo, Señor, sí creo. Pero cuando Dios te pide que hagas algo o hay una prueba, dices: el joven rico. Me voy triste porque Dios me está pidiendo algo que no puedo dar o que no puedo hacer. Y Dios jamás te va a pedir algo que no esté en tus capacidades de hacerlo. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús.
no está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos porque él los advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. ¿Cuál es tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Débil? ¿Tu fe es tu debilidad o tu fortaleza? Todos tenemos fe. Y la fe es nuestra fortaleza, pero también es nuestra debilidad. Porque cuando no le obedecemos a Dios, entonces no vemos su gloria, no vemos su mano. Es nuestra fortaleza, porque cuando actuamos, hacemos y nos movemos en fe, vemos su mano sobre nosotros. Dios se quiere mover a través de nuestras vidas. Dios quiere bendecirte a ti. Dios quiere mejorar tu relación. Dios quiere mejorar tu estilo de vida. Pero tienes que dar, tienes que creer, tienes que actuar. Y en medio del problema, Dios se va a manifestar. Señor, es que yo sí creo. Señor, yo sí quiero. Posiblemente vendrán dificultades. ¿A quién le vas a creer? ¿A las dificultades o a Dios? ¿Vas a tener fe o vas a tener debilidad? Yo decido tener fe, y la fe es mi fortaleza. Yo decido que aunque mis ojos naturales vean cosas que no me agradan, yo decido seguir avanzando, seguir actuando, seguir obedeciendo, porque eso es por fe. Y cuando la fe obedece a Dios, ahí viene bendición. Dios habló, Dios lo va a cumplir. Nuestra fe es nuestra fortaleza, pero también es nuestra debilidad. Ponte de pie conmigo, por favor.